Saludos, realizaremos el siguiente problema de biomembranas. Un metro cuadrado de axón tiene una resistencia de 0,2 ohmios. La membrana tiene un grosor de 7,5 por 10 a la menos 9 metros. A. ¿Cuál es la resistividad de la membrana? Se supone que la resistencia de la membrana está producida por el fluido iónico de los poros que atraviesan la membrana. Los poros tienen un radio de 3,5 por 10 a la menos 10 metros y una longitud igual al grosor de la membrana. El fluido en los poros tiene una resistividad de 0,15 ohmios por metro, y el resto de la membrana se puede suponer que es completamente aislante. B. ¿Cuántos poros deben haber por metro cuadrado para explicar la resistencia observada? Para responder la pregunta A, vamos a utilizar la ecuación de la resistencia que relaciona a la resistividad y la geometría, que sería la longitud y el área. Esto es, resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Conocemos que en un metro cuadrado de axón hay una resistencia de 0,2 ohmios y tenemos cuál es el espesor de esa membrana, que es de 7,5 por 10 a la menos 9 metros. Entonces podemos despejar para encontrar cuál es la resistividad de la membrana. La resistividad va a ser igual a la resistencia por el área sobre la longitud. Tenemos que la resistencia es 0,2 ohmios. Tenemos que la resistencia es 0,2 ohmios y el área es un metro al cuadrado dividido la longitud, que es 7,5 por 10 a la menos 9 metros. Calculando, encontramos que la resistividad es igual a 2,7 por 10 a la 7 ohmios por metro. Esta entonces sería la respuesta A. Ahora miremos la pregunta B. Nos preguntan cuántos poros debe haber por metro cuadrado para explicar la resistencia observada. ¿Cuál resistencia? La resistencia de 0,2 ohmios. Pero además nos dan una información extra, que es que los poros tienen un radio de 3,5 por 10 a la menos 10 metros y nos dicen que la resistividad de cada uno de estos poros es de 0,15 ohmios por metro. Para entender mejor esa pregunta, realicemos un dibujo donde representaremos la resistencia de cada uno de los poros como un sistema de resistencias en paralelo. Esta representación nos muestra que en este circuito equivalente de resistencias en paralelo, 1 sobre la resistencia va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y así hasta la resistencia sub n. La resistencia 1 es la resistencia de uno de los poros y vamos a suponer que todas esas resistencias son iguales para cada poro. Entonces la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia sub n va a ser igual a la resistencia de un poro. Entonces con esta información reescribimos y decimos que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a n poros sobre la resistencia de un poro. Esa resistencia equivalente es igual a la resistencia de un poro dividido n. Esto es lógico. Si tengo más poros, entonces obviamente va a haber más caminos para que fluyan los iones y por lo tanto la resistencia tiene que disminuir. Por eso es que la resistencia de un poro se divide por n, por el número de poros que estén presentes. De esta ecuación conocemos cuál es la resistencia. Desconocemos cuál es la resistencia de un poro y el número de poros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar cuál es la resistencia de un poro. De esa manera, con la resistencia del poro y la resistencia de la membrana, podremos encontrar cuál es la cantidad de poros que tiene esta membrana. Para encontrar la resistencia de un poro, entonces decimos que la resistencia del poro es igual a la resistividad de un solo poro por la longitud sobre el área. Pero en este caso, el área no es de toda la membrana, es el área de un poro. Reemplacemos la resistividad de un poro. Nos dice el problema que es 0,15 ohmios por metro. La longitud
es el grosor de la membrana, o sea 7,5 por 10 a la menos 9 metros. Y el área del poro va a ser pi por el radio al cuadrado, o sea 3,5 por 10 a la menos 10 metros al cuadrado. Hacemos la operación y encontramos que la resistencia del poro es igual a 2,9 por 10 a la 9 ohmios. Ahora podemos encontrar cuál es el número de poros que está en la membrana. Ese número de poros va a ser igual a la resistencia del poro sobre la resistencia de la membrana. Esto es igual a 2,9 por 10 a la 9 ohmios dividido 0,2 ohmios en un metro cuadrado. Y esto es igual a 1,46 por 10 a la 10 poros por metro cuadrado. Eso es todo. Muchas gracias.